Bienvenidos alumnos, nos encontramos nuevamente a través de estos videos donde vamos desarrollando paso a paso la resolución de problemas que tienen que ver con los temas y conceptos vistos en la materia Física 2, y en este caso vamos a desarrollar un problema que tiene que ver con el tema de corriente eléctrica. Antes de comenzar con el problema propiamente dicho, haremos un pequeño repaso de los conceptos que se verán involucrados. ¿Qué era la corriente eléctrica? La corriente eléctrica I en un conductor se define como la relación entre una cantidad de carga y el intervalo de tiempo en que esa carga pasa a través de una sección transversal de un conductor. La unidad en el sistema internacional en la que se mide corriente eléctrica es el ampere, que equivale a coulomb sobre segundos. Entonces tenemos unas cargas eléctricas que atraviesan la sección de un conductor. El tiempo que demora esa cantidad de carga en atravesar la sección es lo que se define como la corriente eléctrica. Esta definición se la conoce como la definición macroscópica, ya que no nos metemos en las particularidades del movimiento que tienen las cargas al moverse a través de la sección del conductor. Si vamos a ver ahora particularmente cómo es todo lo que acabamos de mencionar, veremos que podemos tener una definición microscópica de la corriente eléctrica que se define como la corriente promedio en un conductor relacionada con el movimiento de los portadores de carga con la siguiente correspondencia. La corriente promedio tendrá que ver con la densidad de portadores de carga, es decir, la cantidad de electrones libres por unidad de volumen que tengo en el conductor que estoy estudiando. Esta cantidad, esta densidad N, está directamente relacionada con el tipo de material. Tiene que ver la corriente con la carga que tiene cada portador. Tendrá que ver también con la velocidad de arrastre o velocidad de deriva, es decir, la velocidad promedio en la que se mueven los portadores, el área de la sección transversal que tiene el conductor que estamos estudiando. ¿Por qué tenemos una velocidad en esta definición microscópica? Porque cuando tenemos el material conductor y no se ha aplicado aún el campo externo, los electrones de conducción se encuentran moviendo libremente entre átomo y átomo sin una dirección particular. Al establecerse el campo eléctrico dentro del conductor, estos electrones se ven afectados por una fuerza eléctrica que los obliga a moverse en una dirección determinada. Ese movimiento en esa dirección determinada lo hacen con una velocidad promedio, que es lo que se llama la velocidad de arrastre o la velocidad de deriva, que a pesar de lo que cree todo el mundo, la velocidad esta no es muy alta, sino es una velocidad bastante pequeña. Es decir, que los electrones se mueven muy lentamente dentro del conductor. Podemos definir otro concepto que se llama la densidad de corriente J, que es la relación que hay entre la corriente que se ha generado en el conductor y la sección transversal por la que la corriente está circulando. La densidad de corriente de un conductor óhmico es proporcional al campo eléctrico de acuerdo a la siguiente expresión, donde tenemos una constante de proporcionalidad, sigma, que es la constante de la conductividad del material del conductor. El inverso de sigma se conoce como resistividad, ρ. Esta ecuación se conoce como la ley de Ohm, y un material obedece a esta ley si la relación de su densidad de corriente a su campo eléctrico aplicado es una constante independiente del campo eléctrico, es decir, la conductividad, que su inversa es la resistividad, es una constante que depende del material y no del campo eléctrico que se haya aplicado a este material. Todos los materiales que cumplen con esta proporcionalidad directa se llaman materiales óhmicos. Hay materiales que no cumplen con esta proporcionalidad, pero sin embargo no por eso dejan de conducir, no por eso dejan de tener corriente eléctrica frente a un campo eléctrico aplicado. La ley esta se llama ley de Ohm en homenaje a Ohm, justamente, que fue quien propuso esta relación. Muchas veces se confunde la ley de Ohm con otra expresión muy conocida, que es la siguiente. La resistencia R de un conductor se define como la proporcionalidad entre la diferencia de potencial a través del conductor y la corriente que conduce. A esta relación muchas veces se la conoce como la ley de Ohm, pero no es la ley de Ohm, sino la ley de Ohm lo que acabamos de definir como la proporcionalidad directa entre la densidad de corriente y el campo eléctrico. Esta relación se desprende de la ley de Ohm y es de mucha utilidad a la hora de trabajar con corrientes y potenciales en los circuitos eléctricos.
De aquí se ve que la unidad del Sistema Internacional para la Resistencia es volt sobre ampere, define el nombre de ohm. Para un bloque uniforme de material que tenga un área de sección transversal A y una longitud L, la resistencia en toda su longitud se puede calcular a través de la relación ρL sobre A, donde ρ es la resistividad del material que hemos mencionado anteriormente. Acá tenemos, como para conocer, una tabla donde se ven los valores de las resistividades para distintos materiales, donde vemos que hay algunos que tienen resistividades muy bajas, quiere decir que son muy buenos conductores, como la plata, el cobre, el aluminio, el hierro, y hay otros materiales que son muy malos conductores, por lo tanto su resistividad es muy grande, como por ejemplo el vidrio, el cuarzo, el azufre, que se pueden ver los valores aquí en esta tabla que estamos presentando. Una vez repasado esto, vamos a ver cuál es el problema específico que vamos a resolver. Dice lo siguiente: un alambre de 5,80 metros de largo y 2 milímetros de diámetro conduce una corriente de 750 miliamperes cuando se aplican 22 milivoltios a sus extremos. Si la velocidad de deriva es de 1,70 por 10 a la menos 5 metros por segundo, determine la resistencia R del alambre, la resistividad ρ, la densidad de corriente J, el campo eléctrico dentro del alambre y el número n de electrones libres por unidad de volumen. Con todo lo que hemos repasado antes de realizar el problema, vamos a ir resolviendo paso por paso. Vamos a determinar la resistencia del alambre. Recordemos la relación que se desprende de la ley de Ohm, donde dice que la resistencia es lo que regula la relación entre el voltaje y la corriente que se establece en el conductor. Por lo tanto, para nuestro problema, donde tenemos el voltaje aplicado y la corriente que se ha generado, directamente reemplazando por los valores podemos obtener como resultado el valor de la resistencia que tiene el alambre en cuestión, que en este caso es de 0,0293 ohms. Con esto ya en vista, con esto resuelto, pasamos a la siguiente pregunta, el cálculo de la resistividad ρ. Entonces recordemos que la resistencia de un conductor se define con la relación entre la conductividad ρ, la longitud y la sección transversal que tiene ese conductor. En este caso, si nosotros despejamos de esta expresión la resistividad ρ, podemos encontrar una expresión donde aparece la resistencia del material que ya hemos calculado previamente, su sección, que se puede calcular a través de la forma de la sección de este alambre, que es una sección circular, y el largo del alambre. Así reemplazamos entonces los valores que tenemos en el problema. Por un lado, la resistencia calculada previamente, el radio del conductor, que es la mitad del diámetro que está como dato en el enunciado del problema, y la longitud, que también es un dato dado. Con todos estos valores podemos encontrar que la resistividad del material que forma este alambre es de 1,60 por 10 a la menos 8 ohms por metros. Ahora sí, podemos seguir avanzando entonces y calcular la densidad de corriente J. Recordemos que la densidad de corriente J se definía como la relación entre la corriente y la sección del conductor. En este caso, el conductor, recordemos que tenía una sección circular, por lo tanto, reemplazando los valores que tenemos dados en el enunciado del problema, podemos encontrar que la densidad de corriente para este alambre es de 2,38 por 10 a la 5 amperes por metros cuadrados. Seguimos entonces ahora con el cálculo del campo eléctrico dentro del alambre. Ya hemos trabajado en problemas previos y en la teoría de potencial y energía potencial eléctrica, que la relación para el campo eléctrico dentro de un material que se ha sometido a una diferencia de potencial constante tiene que ver con justamente la relación entre la tensión y la longitud que tiene el conductor. En este caso, ambos datos están en el enunciado del problema, por lo tanto, si reemplazamos los valores por los valores dados, podemos encontrar finalmente que el campo eléctrico dentro de este alambre es de 3,80 por 10 a la menos 3 voltios por metro. Finalmente, nos queda calcular el número de electrones libres por unidad de volumen.
Este número de electrones libres es cuando yo tomo un metro cúbico de un determinado material, cuántos electrones tengo disponibles para que al momento de aplicar la diferencia de potencial en ese material se establezca la corriente eléctrica. Esta densidad n de electrones libres dependerá del material con el que yo esté trabajando, donde los materiales conductores tendrán un número n bastante grande, mientras que los que son aislantes o no conductores, el n será bastante bajo. Si recordamos la definición microscópica de la corriente, en ella aparecía la densidad de electrones libres, por lo tanto si de esta expresión nosotros despejamos n, tenemos esta relación entre la corriente, la carga del portador, la sección del alambre y su velocidad de deriva, que es uno de los datos que está en el problema. Reemplazando simplemente por los valores dados y haciendo los cálculos correspondientes, podemos encontrar entonces que el número de electrones libres de este material es de 8,80 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Vemos que es un número bastante grande y estos serán los electrones que serán afectados por el campo eléctrico externo de tal manera que se genere la corriente dentro del conductor. Espero que se haya entendido, que cada uno de los pasos que hemos realizado sean comprendidos y no se olviden que siempre se puede volver a empezar y volver a revisar cada uno de los cálculos que hemos hecho. Muchas gracias y hasta pronto.